Hola Juanma, hola amigos de Super Running y vamos a seguir resolviendo estas dudas existenciales que todos los runners tenemos, y una de ellas es cuando intento que en la rehabilitación, por ejemplo, mi paciente empiece ya a correr y no está listo. Nunca ven la manera de empezar a correr porque tienen unas expectativas que creen que empezar a correr requiere unos grandes méritos. Yo siempre digo que si eres capaz de hacer un paso y luego otro rapidito, prácticamente ya estás corriendo. Así que hay que bajar esas expectativas y empezar a correr. Como siempre os he explicado, la metodología CACO, andar, correr un poquito a una velocidad lentísima, donde el paciente se encuentre realmente cómodo, va a ser el inicio de cualquiera, así que menos expectativas y más empezar con la acción, menos cabecita, menos pensar y más actuar, y seguro que va todo mucho mejor. En esta época de resfriados, otra de las consultas más típicas es sobre qué hacer, ¿no? para prevenir o, una vez ya resfriado, para mejorar estos signos del resfriado. Evidentemente existe un estilo de vida apropiado que tiene que ver con comer sano, descansar, mantenerse en temperaturas adecuadas, no enfriarse en los entrenamientos, llevar la ropa adecuada para evitar estos resfriados, como también suplementación específica que nos va a ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico mucho más fuerte. Ahí es la archiconocida vitamina C, pero bueno, podemos ir muchísimo más allá. La vitamina D, de la cual sabemos que en España existe un déficit enorme en la inmensa mayoría de la población, va a ser uno de los suplementos estrella para mejorar el sistema inmunológico. Con él, la vitamina C y el zinc, también vamos a proporcionar a nuestro cuerpo herramientas realmente potentes para el sistema inmunológico. También existen plantas como la equinácea, por ejemplo, la curcumina, o antibióticos naturales que van a respetar nuestra microbiota intestinal y no nos van a generar los efectos secundarios típicos de los fármacos que, como vemos en clínica diaria, a muchos pacientes o deportistas les provoca grandes consecuencias en su salud. De hecho, en la clínica, muchas veces parte de las contracturas, roturas, ciáticas o dolores agudos que aparecen de manera misteriosa en un corredor aparecen posteriormente a la toma continua de antibiótico o de algún fármaco que ha generado unos efectos secundarios donde se ha provocado una respuesta de una inflamación de mala calidad, una mala regeneración, un déficit de energía general en el cuerpo, una alteración en la microbiota intestinal que finalmente ha hecho que el sistema inmunológico se vaya abajo y que la reparación muscular no se haga bien, sobre todo en los mecanismos de la noche, aquello que os he explicado sobre la necesidad de tener buenos niveles de melatonina para dormir, para poder reparar. Así que tengamos en cuenta todo esto. Y sobre todo quedaros que un estilo de vida adecuado, con un estrés debidamente llevado, con una exigencia bien, no una sobreexigencia en el día a día, no estar todo el día preocupado, disgustado, cabreado, con problemas, con el tengo que, sin tiempo, con relaciones sociales, familiares y laborales insatisfactorias. Todo esto va a generar un estrés, una deficiencia inmunitaria y por tanto una tendencia continua a los resfriados. Pero también una alimentación inadecuada, llena de bollería industrial, productos procesados, azúcares, harinas refinadas, lácteos industriales. Todo esto va a generar también respuestas similares a la alergia, respuestas de moco, de malestar, problemas en el pulmón. Así que para cuidar los pulmones, los resfriados, tiene mucho que ver el estado emocional, el estado nutricional y evidentemente mantener el entrenamiento. Las personas que entrenamos habitualmente, tanto el cardiovascular como los entrenamientos de fuerza, tenemos unos niveles hormonales adecuados y un sistema inmunológico mucho más fuerte que nos permite tener muchísima menos mortalidad, muchísima menos cáncer, muchísimo menos infertilidad, muchísimos menos resfriados. Vamos, que en general los deportistas vamos muchísimo menos al médico. Así que aplicarnos el cuento y todo el mundo a entrenar.
Y en la próxima semana seguiremos hablando esta vez de la microbiota.